Hola, muy buenas tardes y bienvenidos todos al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Hoy tendremos el gusto de hacer la presentación del libro El Ingeniero del Año, un premio que otorga la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, representada por su presidente, Francisco Calpardo, que a la vez también es vicedecano de este Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. El Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid tiene una vocación fuertemente técnica, fuertemente de defensa de la profesión, de defensa de la ingeniería, de defensa de la industria, pero los ingenieros industriales valemos para casi todo. Y una de las cosas que evidencia esto es que, en línea con las actividades que realiza la asociación de forma paralela al colegio, es que siempre que hacemos cosas en las cuales los ingenieros industriales nos salimos de nuestro teóricamente núcleo fuerte de conocimiento de la técnica, de la industria, de la ingeniería, no solo hacemos grandísimas cosas, sino que además llenamos este salón de actos. Entonces, nada más que agradecer a la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid el velar no solo por la profesión, al igual que el colegio, sino sobre todo por esa parte más humanística, por esa parte más de los ingenieros como personas. Sin más, le paso la palabra a don Francisco Calpardo. Muchas gracias, decano. Buenas tardes, bienvenidos todos. Entregamos hoy, por sexta vez, el premio al libro del ingeniero. Todos los años invitamos a los ingenieros a escribir algún libro sin limitación de materia, ni contenido, ni dimensión. Así tenemos libros que son, por ejemplo, libros premiados, que son Las claves para entender un cuadro, La energía como elemento esencial del desarrollo, consecuencias de un modelo energético insostenible, El arte de negociar, Las claves para entender la pintura moderna, es un poco la segunda parte del primero que hemos citado, La estética del talento, que es un verdadero libro para que se estudie en el bachillerato, para que se den cuenta de lo que significa la ciencia y la técnica. Y hoy presentamos La leyenda negra refutada, cuyo autor, que se sienta a la derecha, es don Enrique Fernández de Córdoba. Durante todos estos años nos ha acompañado nuestro socio corporativo, ELDU Electrificación, que ha sido, como siempre, patrocinador del libro y ha permitido que el libro pueda salir a la luz. Sin su ayuda no sería fácil poder sacarlo. Por lo tanto, por esta razón, yo invitaría a Ignacio Agüera, que es el director general de ELDU, a que nos dirija unas palabras. Gracias, Paco. Bueno, yo realmente lo único que puede hacer ELDU es agradecer el poder participar de este patrocinio, ¿no? Como decía César, los ingenieros también hacemos cosas o nos gusta por lo menos pensar que participamos en cosas que no son siempre técnicas, ¿no? Esta es una gran oportunidad, la oportunidad que siempre nos ha dado la asociación en participar en libros que no se dediquen a la técnica, pues es una cosa que nos ha llamado, es un granito de arena de la cultura, y la verdad pues que un año más pues estamos encantados de participar en este tema, ¿no? Además, este año con el libro que nos ha escrito Enrique, pues la verdad que muy, muy contentos, ¿no? No sé quién decía por ahí que la verdad, decían, ¿no? La verdad está muy regadilla, ¿no? Creo que el libro, una de las cosas bonitas que he visto del libro, que me lo he leído, es que es verdad que tiene tantas citas de tantos historiadores que al final es impresionante cómo uno empieza a empatizar con todos los personajes, ¿no? O sea que muchas gracias, Enrique, muchas gracias a la asociación y al colegio por contar con nosotros en muchas de las cosas que hace, y nada más, muchas gracias. Bien. Verán ustedes que en la columna de la derecha hay un cuadro que dice Premio Ingeniero Industrial Rodolfo Benito Samaniego. Este premio, que ya se da por sexta vez, por primera vez recibe el nombre de Rodolfo Benito Samaniego. Rodolfo Benito Samaniego era un ingeniero industrial con una brillante trayectoria que prometía una brillantísima carrera, pero que ha sido segado en raíz por los viles atentados del 11 de marzo de 2004. Su familia ha creado una fundación para recordar el nombre de Rodolfo, que se dedica a muchos fines sociales, entre ellos a premios
a dar premios a los ingenieros industriales al llamado antes proyecto fin de carrera, hoy proyecto fin de máster, en el cual la asociación ha colaborado haciendo la selección de estos premios, y con la Fundación tenemos desde hace algún tiempo un acuerdo para seguir colaborando con ellos. De hecho, este año hemos convocado ya los premios por el colegio y por la asociación con el nombre Rodolfo Benito Samaniego. Y yo quisiera invitar a José Ignacio Martínez Moreno, que es el gerente de la Fundación, a que nos dirigiese también unas palabras. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Francisco. La verdad, en nombre del patronato de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego y de Ana, nuestra presidenta, que hubiera deseado estar pero no ha podido venir, de Juan, el padre de Rodolfo, que está aquí con nosotros, la verdad que este reconocimiento lo tomamos como un premio y estamos francamente contentos hoy. Contentos porque es un reconocimiento a 15 años de trabajo. Este año hacemos el 15 aniversario. Hacemos el 15 aniversario y estamos encima recibiendo este galardón, este reconocimiento en nuestra casa. El Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, desde el primer día de la creación de la Fundación, del fallecimiento de Rodolfo, la han tratado como un compañero. Entonces, que el libro, el premio al libro tenga el nombre de Rodolfo, y que esa decisión haya salido de sus compañeros, no podría hacer más feliz a Rodolfo como nos hace a nosotros. Me ha dicho Francisco que hable muy poquito de la Fundación. Y no me quiero extender mucho porque la verdad desarrollamos tantos proyectos durante el año que solo voy a citar, y lo ha citado a Francisco, los premios que otorgamos siempre el 10 de marzo. Este año sería el 9 de marzo porque el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, que nos cede la otra institución que junto con el colegio y la asociación se han ligado íntimamente a la Fundación desde el primer momento, entregamos nuestros 15avos premios en ese Paraninfo el 9 de marzo de este año. Ahí, como bien ha dicho Francisco, premiamos a 3 ingenieros brillantes por su proyecto fin de máster, a una institución en los valores de convivencia por su labor en la sociedad, y a una persona también por su labor de convivencia. De esos premios, este año vamos a editar un libro que se va a llamar 15 años de ciencia. Y me gusta decirlo rodeado de tanta sabiduría, porque hemos llamado a los 15 premiados en los premios, que vamos con la naturalidad del año del trágico suceso del atentado del 2004. Hemos contactado con los 15 ingenieros que van a colaborar en una edición del libro de lo que supuso el libro, y lo presentaremos en nuestra gala de 15 aniversario el día 8 de junio en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares. Os invito a que nos conozcáis más de cerca en nuestra página web, y os esperamos a todos en nuestros modestos actos que cada año van cogiendo y se van institucionalizando. Muchas gracias otra vez, y la verdad estamos muy felices de estar aquí con vosotros. Gracias. Muchas gracias, José Ignacio. Una conferencia al hilo del tema del libro, Bieito Rubido Ramonde, que es, como saben todos ustedes, director de ABC y prologuista del libro. Bieito Rubido, pues yo me atrevo a decir, hace años que lo conozco y siempre le he visto como un gran gestor, un extraordinario periodista, eso no hay que decirlo, pero un gran gestor e incluso un gran promotor. Él ha creado hasta un par de periódicos que ha dirigido y ha mantenido. Su carrera empieza hace bastante tiempo, aunque él es muy joven, nacido en una bella ciudad donde se pone el sol, que es Cedeira, y ha desarrollado gran parte de su vida periodística en su tierra natal, en Galicia. Ha sido director regional de Antena 3 Radio, director general de Radio Voz, director general de Antena 3
televisión en Galicia, director del diario La Voz de Galicia, director general de editorial de medios regionales del Grupo Vocento y finalmente desde hace varios años director ABC. Yo recuerdo que cuando le nombraron dije, creo que has llegado al culmen de tu carrera periodística, ¿no? Se pueden hacer más cosas, pero llegar a ser director de ABC es culminar una brillante carrera periodística. Aparte de esto, es, como saben también ustedes, forma parte de tertulias tan importantes como la de Herrera en la COPE, o en la mañana de Federico Jiménez Los Santos, en las mañanas de Radio Nacional de España, los desayunos de la televisión y el Cascabel en la televisión también. Es a su vez profesor de redacción periodística en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos y actualmente también da clases en la Universidad San Pablo CEU. Él nos va a hablar de un tema que yo sé que es muy querido para él y es muy interesante. En sus sueltos de ABC suele remitirse mucho a este tema, que es la baja autoestima que tenemos en España. Tuya es la tribuna. Sí, puedes levantarte si quieres. Y tienes ahí, o quieres algún... ¿Te basta con ese micrófono o quieres desplazarte? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y perdón por el retraso, pero aunque no hay taxis en Madrid, el llegar desde un extremo al otro de Madrid y a estas horas en los periódicos es un poco tarde. No voy a dar una conferencia, permítame que corrija a mi buen paisano Paco Calpardo, Francisco Calpardo. No voy a dar una conferencia porque yo creo que el protagonismo lo tiene Enrique Fernández de Córdoba, su magnífico libro, y lo que voy a hacer es una síntesis, efectivamente, si me lo permites, Paco, voy a hacer una síntesis de lo que efectivamente es una teoría que yo vengo manteniendo, que tampoco es nada original, pero que en todo caso, como ocurre tantas veces, hay que decirla, hay que repetirla, y es que España es un gran país, pero nosotros nos hemos empeñado en decir que no. Y es una especie de extraña maldición que arrastramos a lo largo de los siglos y que probablemente pueda tener bastante que ver en el origen de la leyenda negra, de la magnífica tesis y del magnífico libro que hoy se presenta y que para mí es el gran protagonista de esta tarde, ¿no? Yo siempre cito con frecuencia que una de las reflexiones más interesantes que leí en el diario ABC en los últimos años era de Astrid Klinsans, que decía: los españoles son felices, pero ellos no lo saben. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Astrid Klinsans? Suena como una socióloga sueca o una politóloga norteamericana. No, y hoy más que nunca tiene bastante explicación, es una modelo venezolana. Es la mujer de Carlos Baute. Y lo decía en una entrevista porque decía, claro, yo vengo de un país que era magnífico, de un país riquísimo, de un país que tenía una gran democracia y ahora es un desastre. Y sin embargo vivo en un país extraordinario, que es España, y por eso ella decía, los españoles no saben que son felices, porque probablemente muchas veces no hacemos el ejercicio de contrastar nuestra realidad con la realidad de otros lugares. Algo parecido decía no hace mucho tiempo en una carta que me envió el cantante argentino Andrés Calamaro, que me decía, a mi novia le salió una especie de erupción en el brazo, como tenemos, aunque somos argentinos, tarjetas de residentes, fuimos al centro de salud, una dermatóloga amabilísima nos atendió, nos diagnosticó, nos dio una receta oficial, fuimos a la farmacia y pagué 1,5 € por la pomada. Y pensé, estos españoles están locos, no saben qué país tienen. Pero lo mismo dice el pianista británico James Rhodes, que dice en una entrevista que le publican en el Guardian, dice, a lo mejor no lo creéis, pero no miento si os digo que en España todo es mejor. Pues no cabe duda que España es un gran país, pero los españoles nos empeñamos en pensar que no. Les voy a dar 2 datos muy interesantes. En el 2013 Naciones Unidas hizo con un observatorio internacional que tiene de calidad y de las democracias y en los países y la calidad de vida en los distintos países, hizo una encuesta acerca de la autoestima, el orgullo de pertenencia.
El país que más autoestima tiene, que más orgullo se siente de pertenecer, es China. Los chinos están encantados de ser chinos. Los segundos son los rusos. No deja de ser llamativo que sean dos potencias que tienen como una especie de gran orgullo y gloria de su historia y de su pasado. Y los norteamericanos, que es la gran potencia mundial, ocupan el 9º lugar. Los españoles éramos los penúltimos, es decir, los anteriores, los penúltimos. Solo nos superaban los argentinos, que tienen una altísima opinión de sí mismos, pero muy mala opinión de la colectividad. Hace 2 años, en el 2016, el Instituto Elcano, junto con el comisionado de la marca España, realizó una encuesta en Europa, entre los 28 países de la Unión Europea, donde preguntaba, ¿saben ustedes en qué país reside y es sede oficial de la empresa que está llevando a cabo la mayor obra de ingeniería civil del mundo, que es el Canal de Panamá? Es el mismo país que es la sede del conjunto de empresas que están haciendo el consorcio de empresas que está haciendo el desarrollo del AVE Meca-Medina. El mismo país donde reside la empresa que lidera el 80% del mayor programa de control aéreo del mundo. Es el mismo país que es sede de la primera multinacional de la moda y es el mismo país que lidera desde hace entonces 24 o ya hace 27 años, 20 y tantos años, 24 años, que lidera el programa de trasplantes de órganos de humanos en hospitales públicos. El 60% de los encuestados en la Unión Europea dijo que ese país era Alemania. El 15% dijo que ese país era Gran Bretaña, el Reino Unido. Y otro 15% dijo que ese país era Francia. Solo el 10% de los encuestados europeos sabía que ese país era España. La encuesta se hizo en España también. Y en España solo el 3% de los españoles sabíamos que ese país era nuestro país. Es decir, que no tenemos precisamente una especial buena opinión de nosotros mismos. Y tiene bastante que ver esto, probablemente desde muy antiguo, en la leyenda negra que sobre España se fue elaborando a lo largo de los siglos, probablemente porque fue una gran potencia, porque fue un gran imperio. Pero también los españoles hemos puesto un acento especial, probablemente ya todavía falta por aclararlo, pero entre las distintas teorías que hay, es que la rivalidad política a lo largo de los últimos 150 años obligaba siempre que había que desprestigiar al país y a la historia, porque así se desprestigiaba a quien gobernaba. Y esto ocurría, sin ir más lejos, en los últimos 7 años que gobernó Mariano Rajoy. La izquierda se dedicó a hablar pestes del país, porque hablando mal del país parecía que así se desprestigiaba a quien estaba gobernando. Lógicamente esto ocurrió básicamente en los 40 años del franquismo. Criticar a Felipe II, decir que era, en fin, un rey extraño, o hablar que Isabel la Católica era una señora que no se lavaba, decir ese tipo de cosas, pues de alguna manera desprestigiaba la historia, desprestigiaba al país, desprestigiaba a quien estaba gobernando. Evidentemente, la estrategia de la izquierda no acabó con el franquismo, porque saben ustedes que Franco murió en cama, pero desde luego acabó bastante con el orgullo de pertenencia de los españoles. Por eso creo que también eso se une a algo, desde mi punto de vista, que está en la esencia de esa actitud tan negativa que como colectividad tenemos la sociedad española, que es también lo que yo denomino, si me permiten, la subcultura de la queja. Los españoles estamos siempre instalados en la subcultura de la queja, siempre preferimos criticar todo aquello que suponga progreso, avance, modernidad e incluso reafirmación de uno mismo, porque así siempre estamos en la oposición al que manda. Yo creo honestamente que a pesar de todo, si ustedes, por eso no me quiero extender mucho, pero si ustedes se fijan en los datos que les voy a dar, verán que vivimos en un país que no es la Arcadia feliz, ni mucho menos, que tiene luces y sombras, que tiene muchas cosas que corregir, que reformar,
que es más, necesitamos gobernantes que tengan un impulso reformador, pero los datos objetivos son los datos objetivos. Y fíjense, nosotros en España somos el quinto país más seguro del mundo. El quinto país más seguro del mundo. En España solo el 10% de la población tiene armas. En el año que ha pasado, el año 18, en la capital de España solo se registraron 10 asesinatos. En cualquier ciudad de Norteamérica, de Estados Unidos, 10 asesinatos se registran en una semana. En Madrid, en la capital de España, el año pasado hubo 10 asesinatos, de los cuales 5 fueron de delincuencia común y 5 de violencia de género. Por tanto, somos uno de los países, les cuento la anécdota de que el presidente del Bayern de Múnich, Rummenigge, bueno, en realidad esto lo contó Florentino Pérez, el Real Madrid pertenece a un grupo que se llama el G12, que son los 12 clubs que más veces jugaron la Champions y la antigua Copa de Europa. Y entonces se reunían cada mes en Milán, o en Manchester, o en Múnich, o en Madrid, hasta que el presidente del Bayern de Múnich, Rummenigge, le hizo una propuesta al grupo. Le dijo, mira, ¿por qué no nos reunimos todos los meses en Madrid? Por una razón, tiene mejor clima que el resto de las ciudades, comemos mejor que ninguna otra ciudad y aún encima es el único lugar al que yo puedo ir desde el restaurante al hotel andando de noche. Y efectivamente, ustedes pueden ir, hombre, no digo yo que vayan ustedes por un lugar muy marginal de la ciudad, pero ustedes pueden ir prácticamente caminando a las 11, a las 12 de la noche por cualquier calle del centro de Madrid y no va a ocurrir nada. Porque tenemos un país muy seguro, a pesar de que probablemente haya irregularidades en la policía, que un guardia civil tenga un comportamiento irregular, pero en líneas generales tenemos un país muy seguro. Somos también el segundo fabricante, esto estando en la Casa de Ingenieros Industriales, segundo fabricante de coches de Europa, el segundo de Europa y el octavo del mundo. Somos el octavo país del mundo que más destina de su Producto Interior Bruto al estado del bienestar. Somos el primer país de Europa con plantas de gas y el tercero del mundo detrás de Japón y Corea del Sur. Somos el país del mundo el país de Europa con más fibra óptica instalada. En España hay más fibra óptica instalada en nuestras calles que en el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia juntos. Esos 4 países que nos rodean, esos 4 países que en algunos aspectos pueden ser referencia para nosotros, tienen menos fibra óptica que España. Eso lo hemos pagado mucho los periodistas, porque como se accede muy fácilmente a Internet, no nos compran los periódicos de papel. Pero bueno, somos también uno de los países con más energía eólica y, por tanto, energía limpia del mundo. El segundo país del mundo, después de China, con más kilómetros de alta velocidad. El que más inmigrantes ha legalizado de toda Europa entre el 2011 y el 2017. Más de 1 millón de inmigrantes. Los terceros con más esperanza de vida del mundo. Ahora mismo ya somos los segundos. Depende la estadística si es de la Organización Mundial de la Salud o de la OECD. Según la Organización Mundial de la Salud, ya somos el segundo país con mayor esperanza del mundo. Solo nos supera Japón. Pero la previsión es que en el 2040 sea España el país con más gente longeva, con más esperanza de vida. Y esto tiene mucho que ver con el magnífico sistema de salud pública que tiene España, que evidentemente nos quejaremos de que hay colas en los centros de salud, en los hospitales, en las urgencias, pero tenemos una sanidad pública universal de primerísima calidad con unos profesionales y unos hospitales magníficos. Pero además también somos el país que más crece en esa calidad. Cada año que pasa, la esperanza de vida crece 90 días. Es decir, cada año que pasa, la media crece en 90 días hacia arriba. Por tanto, se estima que en el 2040, como les decía, seamos el país donde la gente tiene más esperanza de vida y la media de vida será hasta los 87 años y 7 meses de vida. Todos esperamos superar esa cifra, pero no cabe duda que es bastante alentador. Y también somos el segundo país con menor mortalidad infantil. Aunque muchos agoreros, de todos modos, no darán un duro por España. Eso lo habrán escuchado ustedes. Somos un país vigoroso, que le interesa
a muchísima gente, pero curiosamente siempre se genera una desconfianza entre nosotros. Fíjense ustedes, pregunten por el mundo por la acreditación que tienen ahora mismo los ingenieros españoles en general, que son muy demandados a nivel mundial. Muchos de ellos han trabajado en la construcción de infraestructuras viarias de nuestro país, que lo sitúan, como ya les dije antes, en el tercer puesto mundial de conectividad vial. Ahora mismo contamos con más de 15.000 kilómetros de autopistas y autovías, 14 veces más que teníamos en 1978, por la que circulan ahora unos 30 millones de vehículos, fabricados en su mayoría en la pujante industria española, que además exporta millones de automóviles al mundo entero. Un número parecido de kilómetros de vía ferroviaria hace que la española sea una de las mejores del mundo. La alta velocidad cuenta con 3 de esos 15, habiendo el AVE transportado más de 25 millones de personas en el 2018, y esa cifra ronda los 80 millones cuando hablamos de viajeros que se han movido por los aeropuertos españoles, haciendo que España ocupe el 8º lugar mundial en conectividad aeroportuaria. De esto sabe mucho Calpardo. También en materia portuaria, el salto experimentado por España en estos años ha sido muy significativo, hasta el punto que nuestros puertos permiten situarnos en el número 1, repito, número 1 en la clasificación de eficiencia portuaria, habiendo movido el año pasado 35 millones de pasajeros y 520 millones de toneladas de mercancías. Por tanto, como pueden ver ustedes, no es mal país el nuestro. Pero voy a terminar con varios datos más. Bien, España está considerada en los índices de democracia internacionales actuales como una democracia plena. Ocupamos en ese índice el número 16, mientras que Bélgica, por poner un ejemplo, ocupa el 32. Es decir, España es una democracia plena y, desde luego, con unas prácticas y una vida y un contraste democrático que, por ejemplo, supera en 16 puestos a Bélgica, que nos pretende dar bastantes lecciones. España tiene en las Cortes de León, de 1188, el sistema parlamentario europeo más antiguo del mundo, según señala la UNESCO. España es el segundo país del mundo con mayor número de bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, por detrás de Italia. En España, además, se encuentra la región del mundo con más bienes culturales de Patrimonio de la Humanidad, que es Castilla y León. España tiene el tercer mejor pasaporte del mundo, el más valorado, es decir, según la Visa Restriction Index de 2017. El valor de un pasaporte se mide por el acceso a un mayor número de países para viajar en todo el mundo sin necesidad de solicitar visado. España también es líder absoluto en el mundo en reservas de biosfera según la UNESCO. De todos estos datos tengo la página web por si alguien tiene interés para consultarlos. Y también es el tercer país del planeta más visitado según la Organización Mundial del Turismo. El año pasado superamos los 80 millones de visitantes, aunque ya saben ustedes que Francia, que ocupa el segundo lugar, contabiliza a todos los nórdicos alemanes que cruzan Francia para venir a España y los contabilizan como visitantes. España también ocupa el puesto número 1 en banderas azules, que es un galardón concedido por un jurado internacional en el que participa la ONU y la Organización Mundial del Turismo, y que valora la calidad de las aguas, la gestión ambiental, la seguridad, las instalaciones. España tiene uno de los mejores puestos en seguridad vial. Yo cuando leí esto me quedé sorprendido, porque siempre nosotros nos flagelábamos que cuántos muertos en la carretera. Resulta que en Alemania hay muchos más muertos en la carretera al año en accidentes de tráfico que en España, como también hay muchos más asesinatos de violencia de género en Alemania o en Finlandia que en España. España es uno de los países del mundo donde hay menor casos de violencia de género, según la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y España ha pasado, en los últimos años, del 8º al 3er puesto en eficiencia sanitaria, según Bloomberg. Y, como les decía antes, también tenemos la esperanza de vida, según la segunda esperanza de vida, según la OCDE y la Organización Mundial de la Salud. Y, como les decía, también líder en trasplantes durante 27 años, casi 700 millones de personas tienen la lengua española
como lengua materna, es el segundo idioma más estudiado del planeta. Se prevé que en pocos años Estados Unidos será el primer país de hispanohablantes del mundo y es ya la segunda lengua de negocios, además de la lengua de Internet, la segunda después del inglés, puesto que el chino, siendo muy importante, solo vale para hablar con los chinos. Por no hablar de la historia, y de esto ya entronco con la intervención que después va a tener el autor del libro y premiado, Fernández de Córdoba. Fíjense, España ha contribuido a la humanidad con muchos aspectos que no se valoran y que no se ponen en valor, como es, por ejemplo, que la Escuela de Salamanca del siglo XVI, con Francisco de Vitoria como figura eminente, además de sentar las bases de la ciencia económica moderna, revolucionó la concepción vigente en Europa sobre la persona. Fue en una escuela española, fue en Salamanca donde se empezó a considerar que todos los hombres somos sujetos de los mismos derechos naturales, como el de igualdad o el de libertad. Y es la doctrina que nace con Francisco de Vitoria al frente en la Escuela de Salamanca la que crea finalmente la idea de los derechos humanos. También, sin duda alguna, España favoreció mucho la expansión de la religión católica y, además, con el cardenal Cisneros al frente, abordó también la reforma religiosa y figuras como Ignacio de Loyola, con la Compañía de Jesús, o figuras como Teresa de Jesús o Juan de la Cruz, fueron determinantes en lo que hoy es la cultura y las raíces católicas. Pero además España, en contra de lo que se nos reprocha, hemos sido el país que mejor nos mezclamos en todos los lugares a donde llegamos. No solo nos rechazamos a los indios, sino que los españoles se mezclaron, generaron una raza mestiza, creó además con ellos un espacio cultural que es la civilización hispánica, compuesta de elementos materiales e inmateriales que, como digo, engloba ya a casi 700 millones de personas. Además, España fue la que incorporó a Occidente al continente americano, por no hablarles de la literatura, de la música, del fin de las hambrunas. Fíjense, nuestro país realizó un gran trasiego de cultivos y alimentos de un continente a otro. Introdujo en América el ganado y de allí trasladó a Europa el maíz, la patata, que solucionaron las cíclicas hambrunas de la población europea, y ello permitió un gran crecimiento demográfico en Europa a base de lo que después fue la revolución industrial. Y, por supuesto, como les decía al principio de estas aportaciones históricas, la supervivencia de las razas indias en todos los territorios donde gobernó España fue considerable, a diferencia de otros países como los Estados Unidos, donde las razas indias prácticamente desaparecieron. Y, ya por terminar, puesto que estamos en el año de su 500 aniversario, la primera vuelta al mundo, como saben ustedes, al mando de Hernando de Magallanes, terminada después por Juan Sebastián Elcano, fue una obra que puso en marcha España con Carlos I de España y V de Alemania, que decidió precisamente que fuese Magallanes, con dinero del Reino de España, quien diese la vuelta al mundo y que fue finalmente, como digo, Juan Sebastián Elcano el que la concluyó. Y estamos ahora a punto de celebrar con la UNESCO los 500 años, pero también estuvimos a punto, precisamente por esa desidia y por esa especie de desprecio a nuestra historia, tan español, pero inexplicablemente español, de despreciar nuestra propia historia, la huella de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, que estuvimos a punto de no celebrarlo si no fuese que algunos medios, entre ellos el diario ABC, denunciamos la desidia de las autoridades españolas para no celebrar el 500 aniversario de la vuelta al mundo por parte de Magallanes y de Elcano. Y concluyo con unos datos que les va a llamar la atención para que vean ustedes el gran país, la gran sociedad de la que ustedes mismos son protagonistas, de la que todos somos protagonistas. Es una de las mayores historias de éxito económico. En el año 77, cuando se celebran las primeras elecciones libres después de la muerte de Franco, el 15 de junio del 77, España tenía un Producto Interior Bruto en millones de euros, valorado para hacer la comparación en euros, de apenas 130.000 millones de euros. Hoy tiene un Producto Interior Bruto de 1.000, ellos que dicen esto de los números no sé, 1.130.000 millones de euros, un billón
1.300.000 millones de euros. Es el Producto Interior Bruto de España. El tipo de interés en el año 77 bordeaba el 20%, entre el 18 y el 20% si ustedes iban a pedir un crédito. La inflación en el 77 también bordeaba el 20% y había apenas 15 millones de personas trabajando. Hoy bordeamos los 20 millones de personas, la inflación apenas son 2 puntos, el tipo de interés es incluso negativo en el caso del Euribor. Es cierto que forma parte de la gran aventura económica y política y social que representa hoy el proyecto de ciudadanía que es la Unión Europea, a la que España se integró de pleno derecho y con un gran entusiasmo. Por tanto, yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos del país que tenemos, de la sociedad que hemos construido entre todos, que evidentemente hay coyunturas momentáneas, situaciones difíciles que hay que superar, pero creo que no hay nada más hermoso que ser un buen antepasado. Y es, yo creo que una de las mayores aspiraciones que el ser humano debe tener. Aspirar a ser un buen antepasado quiere decir que aspiramos a dejarles a nuestros herederos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a quienes vengan después de nosotros, un país mejor. Y eso es en lo que estamos todos empeñados. Muchas gracias. Muchas gracias, Vieito. Magnífica exposición. Y ahora cerrará el acto el autor del libro presentándonos el libro. El autor es Enrique Fernández de Córdoba y Calleja. Es doctor ingeniero industrial, especializado en relaciones internacionales. Ha sido director comercial y de exportación de Boeticher y Navarro. Luego jefe del Departamento de Iberoamérica del antiguo INI. Delegado también del INI para África del Norte, con base en Casablanca. Y ha sido vicepresidente de la Cámara de Comercio de Colombia en España. Durante todo este tiempo ha sido consejero de muchas empresas como el Grupo Álvarez, Fábrica de San Carlos, Compañía Transatlántica, etc. En este momento también participa en el ABC, es el crucigramista del periódico ABC que firma con COBA 2. COBA 1 ha sido su hermano, fallecido no hace mucho. ¿Me dejas que cuente una anécdota? Sí. Es que merece mucho la pena. Como el diario ABC pertenece a un grupo que se llama Vocento, quisieron ahorrar haciendo el mismo crucigrama en todos los periódicos y entonces nos lo iba a mandar una empresa de estas especializadas. Nosotros, como somos disciplinados, aceptamos lo que nos proponían y les aseguro, no les miento, les aseguro que nunca recibimos más cartas de protesta y de queja porque había desaparecido el crucigrama de COBA 2, con lo cual dijimos, hay que atender a los lectores. No tardamos más de 15 días, ¿verdad? 20 días. 20 días. Pero en 20 días volvimos rápidamente al crucigrama, que efectivamente, yo que conste que lo hago muchas veces y es difícil, tiene bastante dificultad. Pero bueno, creo que merece la pena porque detrás del crucigrama se esconde un sabio, claro. Y este sabio también es escritor. Ha escrito 3 novelas, una de ellas de tema histórico, similar al libro que presentamos, que es sobre la conquista de Chile, y de 5 tomos de crónicas familiares. Por ejemplo, aparte del libro La leyenda negra refutada por historiadores hispanoamericanos, él ha escrito El Pazo de Gondomar, La Casa del Sol del Conde de Gondomar en Valladolid, Saturnino Calleja, que es su abuelo, el de los cuentos de Calleja, y su editorial, Cuentos de Calleja y muchos más. Los cuentos del Gran Capitán, antecesor suyo también, se ve por su apellido, y Los Reyes Españoles y Los Fernández de Córdoba. Ahora Enrique nos va a presentar su libro premiado en el año 2017 y bajo el título es, como digo, La leyenda negra refutada, y se engloba en los libros de Rodolfo Benito Samaniego. Enrique, cuando quieras. Por alusiones,
antes de meterme en harina de la leyenda negra, el aspecto crucigamista que tengo, les diré que estoy muy orgulloso porque se ha convertido en una tradición familiar que estoy manteniendo desde hace 67 años, un crucigama diario en el ABC con la firma Cova. Primero fue mi hermano Gonzalo y luego yo. Les comentaré también que hace un año, creo, hubo una reunión médica en Europa donde se dictaminó que los que resuelven crucigramas rejuvenecen el cerebro 10 años. Como consecuencia, me hicieron una entrevista en el ABC y en televisión. Y yo defendí que si resolverlos rejuvenecía 10 años, inventarlos por lo menos 20. Y les comento que también el recibir un premio histórico literario a los 82 años que tengo, también rejuvenece bastante. Así que aquí arriba estoy hecho un chaval. De aquí para abajo mejor hablamos otro día. Bueno, vamos a meternos en harina. Primero voy a explicarles a ustedes por qué he escrito este libro. El primero fue por dos causas, básicamente. Porque descubrí Hispanoamérica. Colón había descubierto América, yo descubrí Hispanoamérica. Y luego por las frases enigmáticas que me dijo un policía indio en Bogotá. El año 68, hace 51 años, crucé el charco por primera vez, lo que llamábamos así, el charco. Luego lo he hecho 60 y tantas veces más. Y en la época viajamos poquísimos españoles, iban los aviones semivacíos. Aquel fue un viaje muy largo, estuvimos en Bogotá, Quito, Guayaquil, Lima, La Paz y Caracas. Caramba, y resultó que en todas aquellas ciudades tan lejanísimas a España y lejanísimas entre ellas, horas de avión entre ellas, pues yo me encontraba en casa, yo no era capaz de darme cuenta que estaba en el extranjero. Y aquello me impresionó profundamente. La segunda vez que fui a Bogotá, en el aeropuerto, el policía que estaba recibiendo a los viajeros era de rasgos indios, claramente. Le di mi pasaporte, miró el pasaporte, me miró a mí y con una voz inexpresiva me dijo: «¿Usted es español?». Era como una afirmación más que una pregunta. Y dije: «Sí». Y dijo: «¿Usted no sabe dónde está España?». Me dejó un poco cortado. Me dice: «España está en el corazón de todo indio bien nacido». Puso el sello y me dio el pasaporte. Textual, no pongo ni quito una coma. Caramba, aquello también me impresionó mucho. Entonces, entre que había descubierto Hispanoamérica y lo que me dijo aquel policía indio, me entró una pasión por conocer la historia de Hispanoamérica. Y entonces, a lo largo de mis muy numerosos viajes por América, me faltó por conocer Honduras. En cada uno de los países iba comprando libros de autores locales. Iba sobre todo a procurar comprar los libros de historia que enseñaban a los niños allí. Y luego de otros historiadores, biografías, novelas, etcétera, etcétera. Calma, y empecé a notar que leía allí muchas cosas que no se parecían en nada a lo que siempre nos habían contado. Porque, ¿qué es lo que siempre se ha sabido? Que una panda de guerreros barbudos, conquistadores españoles, llegó a América. Con la supremacía de sus armas mató a todos los hombres, violó a todas las mujeres y se trajo todo el oro. Y que luego, gracias a los criollos, con el apoyo de los indios, los criollos, vencieron a las tropas españolas y crearon una serie de repúblicas donde viven tranquilos y felices. Bueno, pues es que la verdad es casi exactamente al revés. Y es lo que trato yo de demostrar en este libro, basándome en historiadores ecuatorianos, mexicanos, peruanos, chilenos, etcétera, etcétera, etcétera. El armamento de los españoles no era en absoluto tan superior como se nos ha dicho. Hombre, sí, el acero, los indios no tenían acero, pero imagínense ustedes una lucha de 40 o 50 contra 1, que es lo que nos cuenta la historia. ¿Qué más da que el arma sea de acero o sea de lo que sea? ¡Te comen! No es esa la cuestión. Los caballos al principio provocaron mucho miedo, pero luego les explicaré que acabaron dominando perfectamente a la escasísima caballería española. Las mujeres indias, hombre, en todas las guerras hay barbaridades y hubo sin duda algunas violaciones, pero en una gran mayoría de los casos, parece ser, según lo que yo he leído, no hubo tal forzamiento sexual, podríamos decir. Las mujeres indias iban muy a gusto con los españoles, según dicen los autores en los que me baso. Hasta el punto de que un par de ellos, historiadores, repito, afirman que una de las básicas
de las defensas más fundamentales que tuvieron los conquistadores fueron las mujeres indias. La acción cultural también se dice que destruimos unas culturas maravillosas que había por allí. Estaban en la Edad de la Piedra. Y lo que hizo la acción cultural que hizo España allí es absolutamente colosal, solamente comparable a la que hizo Roma. Hubo algunos reyes o virreyes o gobernadores españoles pues que no se portaron muy bien, pero fueron pocos. La gran mayoría lo hicieron honestamente, con eficacia, y algunos de ellos son seguramente los mejores gobernantes que han tenido en toda su historia, hasta el día de hoy, las repúblicas hispanoamericanas. La independencia, que los criollos con el apoyo de los indios vencieron a los soldados españoles, pero por favor, ¿qué me está usted contando? Fue exactamente al revés. Los criollos ricos, en contra de los criollos pobres y de los indios, se lucharon entre ellos. Había 4 soldados españoles despistados por allí. No había soldados españoles, unos poquitos. Fueron criollos ricos contra criollos pobres e indios los que consiguieron la independencia. Y, por desgracia, esa independencia no consistió en crear, al principio sobre todo, 20 pacíficas repúblicas. Lo que ocurrió en el siglo XIX en todas prácticamente las repúblicas recién creadas fue una destrucción masiva, ahora sí, y un auténtico baño de sangre. Lo dicen ellos, yo repito que yo me remito a transcribir. Les pondré algunos ejemplos de eso. Los conquistadores son los más ilustres antepasados de los hispanoamericanos de hoy. Y yo pienso, y cuando voy por allí, iba por allí, alguien me dice, es que ustedes los españoles vinieron aquí, le pregunto cómo se llama, y si se llama Martínez Gutiérrez o López, le digo, mire usted, señor mío, eso usted tiene todo el derecho del mundo a estar muy avergonzado o muy orgulloso de su abuelito, pero no me cuente usted su vida, eso es del abuelito de usted, no es mío, que estaba en España. O sea, los conquistadores son los más ilustres antepasados de los hispanoamericanos de hoy, que no lo saben, igual que decía Leito que en España no sabemos muchas cosas estupendas, pues estos tampoco saben eso, y conviene recordárselo. Mis antepasados se quedaron en España, aunque hay algunos Fernández de Córdoba que tuvieron unos papeles bastante importantes. Uno de ellos, Alonso, firmó el acta de la fundación de Santiago de Chile. Otro, Francisco, fue el conquistador de Nicaragua. Otro, Antonio, gobernador de Panamá y fundador de dicha ciudad. Otro, el marqués de Guadalcázar, fue virrey de Nueva España y luego del Perú, y algunos más. Vamos a ver lo que nos cuenta el que entonces era gobernador de Puerto Rico en un artículo de ABC de fecha 5 del 88, 1988. Decía, no voy a ser yo, un señor llamado Hernández y nada menos que Colón, quien se rasgue las vestiduras por los aspectos negativos de la conquista y la colonización de América. Hace muchos años que advertí la injusticia esencial que existía en esa frecuente queja de algunos sectores hispanoamericanos, consistente en depositar en los españoles de la península lo que para bien o para mal realizaron nuestros antepasados en América. No fueron ustedes que quedaron en España quienes hicieron o deshicieron, fuimos nosotros, nuestros abuelos y tatarabuelos, a quienes hay que asignar en primer término las glorias y hierros de aquella formidable aventura. Otra cosa que prácticamente nadie comenta es que la conquista fue ante todo y sobre todo una guerra entre tribus indias fomentada por los escasísimos españoles. Las tribus indias pacíficas, que decíamos antes, pacíficas, estaban todo el santo día guerreando unas contra otras, entre otros temas para conseguir prisioneros, presos, para comérselos en unas ocasiones, o para los sacrificios, y las mujeres por su aspecto sexual y su aspecto de carne sexual o carne para comérsela. Y bueno, los conquistadores efectivamente no para comérselas, pero en otro sentido sí les parecieron muy interesantes, no cabe ninguna duda. Pero repito, fíjense que aunque Hernán Cortés iniciara la conquista del Imperio Azteca, donde eran casi 6 millones de indios y no pasaban de 600 los españoles, y Pizarro llegó a Perú con 280 soldados, y los incas eran también varios millones. Y digo aquí, aunque los españoles fueran guerreros invencibles, que casi lo eran, y los incas y los aztecas fueran cobardes y débiles, que desde luego no lo eran,
es absolutamente imposible pensar que esos puñados de españoles vencieran a esa muchedumbre de indios con los que, según los libros que hemos estudiado, se enfrentaron. Ahora daré algunos datos más. Ay. Y al principio los estampidos de las armas de fuego y los caballos inspiraron terror a los indios, era algo completamente desconocido por ellos. Pero hay que pensar que las armas eran falconetes y arcabuces tal que disparaban bolas, nada de explosivos, bolas de acero o de plomo. Y imagínense ustedes en un combate en el que se echan encima 20 guerreros con lanzas y con puñales, el coger disparar el chisme, el arcabuz, meterle la bola, la bolita, que con los nervios había que meter la bolita, darle con la baqueta, luego meter la mecha, poner la mecha en su sitio, luego cebar de pólvora y disparar. Ya te han comido 7 veces. O sea que la superioridad de las armas de fuego era más que nada el ruido, que los dejaba aterrorizados y que efectivamente a una distancia enorme mataba a alguien. Entonces, pero enseguida se les quitó ese miedo. Y los caballos, la misma historia. Al principio ellos pensaban que hombre y caballo eran una sola cosa y estaban aterrorizados, además, de la potencia de los caballos a galope. Pero pronto descubrieron que era fácil combatirlos. Entonces, un joven indio llamado Lautaro se dirigió a los caciques diciéndoles que los cristianos eran mortales, como igual ocurría a los caballos, o sea, pensaban que eran seres dioses. Se limitó a aconsejar que debían formar uno detrás de otro 12 escuadrones. El primero, una vez deshecho, se retiraba y volvía a formarse detrás de los demás. De esta manera, la caballería española llegaría al agotamiento y por combates sucesivos, casi con una interminable sucesión de escuadrones. El plan dio resultado y los 40 jinetes, exhaustos por una serie de combates, fueron aplastados por la masa india. O sea que ni tanto armas de fuego ni tanto caballo. Sí, al principio. Y bien, España presume de que las primeras leyes que se han dictado en el mundo para proteger a indígenas conquistados fueron las leyes de Indias. Y a pesar de ello, es lamentable, pero ocurría que hubo varios abusos, no cabe duda, de los españoles respecto a los indios. Pero lo que no se suele decir es que el yugo español fue mucho más suave que el inca y el azteca, y desde luego muchísimo mejor, más suave también que luego con las repúblicas, como ahora comentaremos. Tampoco se dice que cuando quedó realmente desamparada la masa de los indios fue cuando surgió la independencia y perdieron la protección del rey de España. Y menos se suele decir lo más grave, y es que en fechas actuales sigue habiendo genocidios y abusos y matanzas de indios. Habla un mexicano, dice: los españoles oprimieron a los indios y los mexicanos seguimos oprimiéndolos, pero nunca más de lo que les hacían padecer sus propios caciques y jefes. Los incas, pueblos esclavizados, se hacían jefes. Punto. Los pueblos esclavizados hacían una guerra perpetua sin objeto, más bien con el objeto de tener prisioneros para sus sacrificios, porque nuestros dioses eran sanguinarios y solo sonreían cuando el altar humeaba corazones deshechos y sangre de inocentes niños. Imaginaros la comparación con lo que hicieron los españoles. Y acabada la conquista, se sometieron a los indios a muchos abusos, no cabe ninguna duda. En su historia de la Compañía de Jesús, Walter Eldnich dice: fue en verdad sorprendente la dificilísima empresa civilizadora que asumió el Estado español sobre los indios, mientras otros países en sus colonias del mismo continente americano, más al norte, los corrían a balazos, sin tomarse el trabajo de colonización, de civilización alguna, ni de asumir tentativa de ninguna clase para legislar sobre su defensa o incorporar a la nueva sociedad. Comparar, después de leer un poco de esto, el cómo trataban los colonizadores españoles a la población india y lo que hacían, lo que nos cuentan las películas del oeste, no hay comparación posible.
Y sin embargo, ahora mismo en Estados Unidos hay una corriente de cínica incultura y están dedicándose a retirar a supuestos asesinos de indios que eran exactamente lo contrario, los que protegían a los indios. Mientras ellos, los que quitan las estatuas, sus abuelitos eran los que mataban a los apaches y a los comanches. ¿Mejoró la situación de los indios con la independencia? Pues lamentablemente no. Según Eduardo Galeano, en su libro Las venas abiertas de América Latina, la independencia de España beneficiará a los criollos españoles, a los maestros, a los mestizos instruidos, pero en nada a los aborígenes, que siguen siendo más esclavos bajo los libertos letrados que bajo los gobernadores españoles. Durante la República ya no vendrán aquellos rectos jueces de residencia a los que tanto temieron las autoridades coloniales. Y pasamos a Chile. En las guerras de la independencia, los indios araucanos, paradoja de la historia chilena, serán aliados de los españoles, realistas, contra los patriotas independentistas. Y digo yo, y tuvieron un fino olfato al hacerlo, porque la conquista definitiva de la Araucanía, que había resistido al imperio inca y al imperio español, y seguía siendo independiente, entre comillas, cuando la independencia, valga la redundancia, pues la conquista definitiva de la Araucanía tendrá lugar en la segunda mitad del siglo XIX. Ya España se había ido hace tiempo. Cuando la sociedad republicana no tendrá tanta necesidad como la anterior de mano de obra indígena y de sus tierras, sino solo de tierra. Lo mismo que pasaba en arriba en Norteamérica. Entonces se producirá, como también lo cuenta Pierre Chanut, la puesta en juego de las armas rayadas y navíos de casco metálico. Es decir, genocidio con ametralladoras y cañones. Se cepillaron los araucanos. Y ahí los españoles no teníamos nada que ver, hacía mucho que nos habíamos ido, pero de eso no se habla. De violación y asesinato de indígenas, sí, actualmente, lamentablemente, en mi libro pongo varios ejemplos repugnantes, pero aquí les cito solo uno. El medio comunitario denuncia una revista que se llama Servindi, del 25/6 del 2010, ayer. El medio comunitario denuncia la situación extrema que atraviesan los Yanomamis, a causa de la contaminación, las enfermedades y los asesinatos de los buscadores de oro. No solo los esclavizan, sino que también los violan, maltratan y asesinan. En 1910. Cuéntenme a mí que tenemos que ver los españoles con esas barbaridades. Y llegamos a uno de los puntos más clave, el mito de la violación de las mujeres indias. Está claro que cuando llegaron allí aquellos barbudos que venían de una España de costumbres austeras, y se encontraron con miles de mujeres, que había un enorme exceso de mujeres por aquellas guerras que tenían continuamente, muchas de ellas desnudas. Yo me permito decir aquí que fue seguramente la mayor explosión de lujuria que ha habido en la historia de la humanidad, probablemente. Pero en un alto porcentaje de los casos las mujeres no fueron forzadas, sino, mejor dicho, conquistadas por los conquistadores. Y algunos historiadores citan que uno de los principales apoyos que tuvieron los conquistadores para conseguir la conquista fueron las mujeres indias. El francés Aglafaye dice que las mujeres indias seguían muy a gusto a los conquistadores, abandonando a sus esposos indios. Y J.L. Salcedo, en su Historia Fundamental de Venezuela, dice: la mujer indígena tiene un sitio relevante entre los factores que hacen posible la conquista y la colonización. O sea, que no hablemos de violación de las mujeres, sino de que las mujeres apoyaron a los conquistadores en la conquista. Eso, ¿quién dice eso? Pues yo. Pues digo yo, bueno, mejor dicho, yo no, lo dice el señor Salcedo. Yo me limito a transcribirlo y a hacerlo saber. Pero trato de mostrar en este libro que el periodo de la conquista fue seguramente el más venturoso para muchos miles de mujeres indias, porque en muchísimos casos los conquistadores las hicieron sus esposas, o por lo menos reconocieron a los hijos. Y amigos, la cosa empezó a estropearse otra vez para ellas cuando empezaron a llegar mujeres de España y empezaron a crecer los criollos, hijos de los primeros conquistadores. Entonces, tanto las mujeres de España y los hijos que tenían, como los criollos de primera generación, no podían soportar que dijeran que ellos ya tenían sangre india. No, por Dios, es que insulto más horrible. Entonces, los indios sí volvieron a convertirse en esclavos y en objeto de sexualidad y de todo tipo de barbaridades, con la independencia. Perdón, no, me he adelantado.
cuando empezaron a haber generaciones de criollos, empezaron otra vez a haber barbaridades contra los indios, todavía con España ahí. Aunque había unas leyes que castigaban severamente a quien lo hacía, pero lo hacía. Otro tema, los españoles se llevaron de allí una inmensa cantidad de oro. Bueno, pues resulta que he llegado a la conclusión de que no tanto, y de que España hizo un pésimo negocio descubriendo y conquistando América. Puede ser una barbaridad, pero lo afirmo, fue un pésimo negocio por España. El metal, el oro que se extraía, la gran mayoría se quedaba allí, y con ese oro se hicieron la colosal obra de catedrales, de hospitales, de escuelas, de puertos, de caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Se emitió allí una moneda, el real de A8, que en la época era el equivalente al dólar americano de hoy, la moneda de intercambio internacional más usada, incluso por China y por Rusia. Era usada el real de A8 en su comercio entre ellos. Y los españoles enseñaron a los indios el manejo de todo tipo de herramientas, empezando por la rueda, que la desconocían, y toda clase de oficios, y aportaron caballos, ovejas, trigo, etc. Perdón, no me tengo que beber agua de vez en cuando. En el libro me baso en diversas fuentes para decir que el valor del oro y la plata llegados a Sevilla entre 1492 y 1812, a lo largo de 320 años, fue de 12.400 millones de dólares, equivalentes a 10.000 millones de euros. ¿Es mucho dinero eso? El presupuesto español del año pasado, del año 18, el de este año no me lo he mirado, era 31 veces más. 300 de América llegaron a España 10.600 millones de euros. Y el presupuesto del año 18 eran 328.000 millones de euros. 31 veces más. O sea que a lo largo de 320 años llegamos el gasto de un año del presupuesto español es 31 veces más que el oro que vino durante 320 años de América. O sea que una porquería. Si se compara con tanto oro. Un negocio pésimo. Debe tenerse en cuenta que el oro obtenido en América iba solo un quinto, a la hacienda real iba solo un quinto, y de esta cantidad se enviaba a España algo menos de la cuarta parte. Es decir, que el 95% se queda en América para hacer las catedrales, hospitales, tal. Y para crear ventilaciones. Y yo me pregunto, ¿cuánto cuesta crear ventilaciones? España cobró 12.400 millones de dólares, es decir, 620 millones de dólares por razón, por nación. Y digo yo, caramba, no parece caro, ¿eh? Antes del descubrimiento de América, la población española era muy superior a la británica, y hoy ocurre a la inversa, habiendo sido el índice de crecimiento mucho más alto en España que en Inglaterra. ¿Dónde está la diferencia? Los miles y miles y miles de españoles que emigraron allá. Entonces yo le preguntaría a los hispanoamericanos de hoy, vamos a ver, señor mío, ¿y a cómo cotizamos por cabeza a sus ancestros? Tantos millones que han ido, a ver, ¿a cómo los cotizamos? En comparación con el oro que se trajo a España. En resumen, la conquista y colonización de América fue un mal negocio para España, que además resultó medio despoblada. Hubiera sido mucho más interesante, siempre defiendo eso, que es un poco revolucionario, que los reyes católicos, acabada la conquista de Granada, en lugar de irse a la lejanísima América, hubieran continuado la conquista hacia el sur, al otro lado de Gibraltar, del estrecho, y hubieran creado Hispanoáfrica. Imagínense ustedes el continente africano poblado de blancos y de mulatos y hablando español. Ahí al lado, eso sí que hubiera sido interesante para España. Y en América para los ingleses o para los franceses. Eso hubiera sido negocio. Y hay otro dato interesantísimo. En la época de la colonia, el pueblo llano, vivía mejor, tenía más alto nivel de vida, comía mejor que el pueblo español de la península. Tampoco eso lo dice nadie. Aquí estamos hartos de leer en la novela picaresca como estábamos todos muertos de hambre, la pobre gente de la época, y como un noble se dejaba caer migas en la barba a un hidalgo para aparentar que había comido, que no había comido nada, para quedar bien se echaba migas en la barba. Bueno, pues allí hay
hay el padre Calancho compara la abundancia nativa con la estrechez y pobreza del suelo español. El más baladí come aquí todo el año sopa que en España solo comen los ricos, y come más acá un plebeyo en una semana que el más liberal allá en un mes. O sea que para colmo vivían mejor bajo la colonia los peruanos, chilenos, mexicanos que los españoles de la península. Tampoco creo que muchos de ustedes hayan oído eso nunca. Yo por lo menos lo he aprendido al escribir esto. Y al llegar a la independencia, no salió un gramo más de oro hacia España, evidentemente. Y mejoró la economía y el bienestar del pueblo, pues me temo que por desgracia no. En resumen, España se llevó una pequeña parte del oro que producía Hispanoamérica y en cambio incorporó a la civilización occidental un inmenso territorio del que surgieron más tarde 20 naciones, que a partir de su independencia fueron ahora sí explotadas por Inglaterra y los Estados Unidos. Y yo, español de hoy, me siento muy orgulloso de la magnífica labor que realizaron aquellos lejanos compatriotas, probables antepasados de los hispanoamericanos de hoy. Pero si enfocamos el tema desde el punto de vista estrictamente económico, debo insistir en que aquello fue un mal negocio para España, que salió empobrecida y despoblada. Fue una quijotada más, la más impresionante quijotada de la historia. Más agua. Debo tener algún antepasado rana o algo así. Se dice que los españoles destruyeron importantísimas culturas indígenas, sobre todo en la azteca y la inca. Hay quien no está de acuerdo con ello. El profesor Giuseppe Bellini, en su Historia de la literatura hispanoamericana, dice que el mayor daño que hemos hecho a la patria, instigado siempre por la perfidia del plan extranjero. Pero asombra pensar lo que había. Únicamente en el colegio de indios fundado por Pedro de Gante se contaban 1000 educandos. Todos nuestros institutos provinciales, esto es en México, me he equivocado, y los que funcionan en la capital de la República se alojan todavía en edificios que construyó la colonia. Pues eso, digo yo. Como decía Torcuato Luca de Tena de la Real Academia Española en su artículo de ABC del 22 de julio de 1985, España no existía cuando asomó la jeta por estas tierras Marco Poncio Catón. Existían baceos, arebacos, carpetanos, cántabros o betones. Pero en cambio, España ya era España cuando Roma, creadora de la nacionalidad y la personalidad histórica de los españoles, dejó de ser cabeza del imperio. Ni México, ni Venezuela, ni Colombia, ni Chile, etcétera, existían como naciones antes de la conquista. Y yo le estoy muy agradecido al Imperio Romano por lo que hizo en España. Hubo reyes y gobernadores venales y poco eficaces, pero amigo, había el visitador del rey que llegaba al acabar la etapa de cada uno, y hay del que hubiera robado o hecho algo mal, pues va a la cárcel de cabeza. Hubo incluso a uno que le cortaron, no sé qué barbaridades haría el hombre, que le cortaron la cabeza. Unos pocos. La mayoría, según cuentan los historiadores en los que me baso, fueron gente eficaz, honesta, y algunos de ellos seguramente de los mejores gobernantes que han tenido aquellos países en toda su historia hasta el día de hoy, probablemente. El ecuatoriano Efrén Reyes dice: estamos de acuerdo con Pino Roca en calificar a don José Aguirre Irizarry de gobernante modelo, y desmiente, poniendo por ejemplo de nuestra tesis, la falsa teoría de que España mandó a gobernar a América a gente mal preparada y peor intencionada. ¿Cuántos gobernadores republicanos, se pregunta Pino Roca, en mejores días, con más amplios recursos, han tratado de procurar el adelanto de esta querida Guayaquil, tan desinteresada y patrióticamente como el gobernador español Aguirre Irizarry? Y el mexicano Vasconcelos dice: en toda la historia de México seguramente no ha habido un gobernante más probo, más esforzado, más capaz, más ilustre que don Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España. El punto de vista exacto es el del hombre de ciencia como Humboldt, de un hombre de ciencia como Humboldt, y este no solo absuelve a la colonia, sino que en su estudio, el más concienzudo que jamás se haya hecho, levanta a México a la altura de los que por entonces merecía entre las primeras naciones de la tierra. Humboldt decía que México era una de las primeras naciones de la tierra en su momento, México colonial, evidentemente. En Paraguay se daba una circunstancia llamativa, la irrupción de los hijos de la tierra, criollos y mestizos, en funciones representativas, el gobernador, vicario de la diócesis, regidores, oficiales. Eligieron a uno de los regidores que era mestizo, hijo del capitán Mendoza y la mestiza Úrsula,
Y yo me pregunto, ¿se imaginan ustedes en cualquier país colonizado por Inglaterra, por Francia, que el hijo el nieto de un negro o de una le hicieran gobernador? ¿Se lo imaginan ustedes? Ahí si nos habían pegado 4 tiros antes de hablar con él. El otro caso, en el curso superior de Historia de Colombia, en 1564 llegó el primer presidente. ¿Cómo andamos? Todavía tengo un poquito. Sí. Vamos a Colombia. Profesor, curso superior de Historia de Colombia. En 1564 llegó el primer presidente, don Andrés Díaz Venero de Leyva, cuyo gobierno de 10 años fue llamado la Edad de Oro de la colonia, pues al decir de Castellanos la ejerció con tal rectitud, diligencia y justicia, calidad y amor de padre, favoreciendo a pobres y viudas, siendo general el amparo de los indios españoles. En su honor se dio el nombre de la Villa de Leyva a la Villa de Leyva. Y tengo un buen recuerdo de Villa de Leyva, en la cual tuve la satisfacción de estar hace unos cuantos años, unos bastantes cuantos años. En resumen, en la colonia hubo virreyes, gobernadores y adelantados de actuación poco brillante, pero hubo varios de ellos que están entre los mejores gobernantes que nunca hubo, hasta el punto de ser llamados uno padre de la patria, otro el buen gobernador, otro el padre de los pobres. Y cuando llegó la independencia la cosa empeoró. Y vamos al último punto, la guerra de la independencia. Se llama así que fue una guerra civil, sin la menor duda. Se llama guerra civil a una guerra si sus promotores, sus generales y sus combatientes son de una misma nacionalidad y una misma raza, un mismo origen, y los mismos campos, pueblos y ciudades son alternativamente objeto de los ataques y depredaciones de ambos contendientes. Respecto a la raza, es cierto que combatieron, además de blancos, hispanos peninsulares muy pocos, y criollos la inmensa mayoría, indios, negros, mestizos y mulatos, pero también todos ellos lucharon según el lugar y el momento en uno o en otro bando, y por tanto entre sí. Y respecto a los promotores y generales, el chileno Juan Eduardo Bello, en su libro Crónicas del Tiempo Viejo, nos dice que Bolívar, de madre española, Bello, Olmedo, San Martín, los tres de padres español, O'Higgins, hijo del virrey del Perú, eran hispanos apenas desprendidos de la metrópoli. Agustín de Iturbide, libertador de México, era también de padres españoles, igual que José Martí, el libertador de Cuba. Todos ellos eran españoles no peninsulares, como lo serían hoy los canarios o los mallorquines. Si quieren pasar a la página. Sí. Ahora. Y no olvidarse a otro general que tampoco mucha gente sabe, otro general español que ayudó enormemente a la independencia, la Constitución de Cádiz. La famosa Constitución de 1812 creó un auténtico desconcierto en las colonias, les quitó autoridad a los gobernadores generales y tal, y les permitió, la nueva legislación les permitía a los insurgentes defender sus ideas, cosa que antes, si lo hacían, iban directamente a la cárcel y les cortaban la cabeza. Entonces fue enormemente perturbadora la Constitución de Cádiz en Norteamérica, en Hispanoamérica, y un general que intervino mucho en contra de España. Hay incluso un historiador que dice: la independencia es pues hija directa de la Constitución de Cádiz y en muy poca porción del esfuerzo de los insurgentes próceres a los que ahora cantamos. Según Josep Pérez, en su libro La emancipación en Hispanoamérica, en vísperas de la independencia, la población de América Española estaba constituida por, esto es importante, un 1% de españoles, un 19% de criollos blancos, un 26% de mestizos, un 8% de negros y un 46% de indios. Y el historiador uruguayo Luis Coronel Maldonado escribe: del análisis de la milicia, de combatientes en la guerra de independencia, resulta que el 90% de los oficiales eran americanos,
del grupo de comerciantes y hacendados más importantes de cada ciudad o cada distrito. En cuanto a la tropa, era prácticamente el 100% americano. La independencia fue instigada por Inglaterra y por Francia y Estados Unidos. Según el mexicano Vasconcelos, nuestra emancipación fue forzada por los enemigos del exterior. Ni estábamos preparados para ella ni la deseábamos. Los ignorantes se lanzaron a la guerra de insurrección instigados, engañados por agentes del extranjero, rival de España, y ambicioso de conquistarnos para su propio beneficio. Desde el principio, la guerra se propuso destruir a los españoles que representaban la fuerza de la cultura del país. Y Luis Coronel de Palma, en su libro Ponzo y la independencia de Uruguay, hablando de Inglaterra, dice: balcanizar al máximo es el espacio continental. Lo que quería Inglaterra era balcacinar al máximo el espacio continental americano en un conjunto de países, todos ellos dependientes del mercado británico. Pequeños países, manejables, lo que consiguieron con la independencia. Pero el pueblo llano y los indios no querían independencia. En 1800, y ya me estoy acabando, en 1806, después de varias vicisitudes, el venezolano Miranda, llega con una pequeña fuerza a Adela de Coro, ocupa la ciudad, pero nadie se le suma. Estoy leyendo de lo copiado de un libro. Nadie se le suma. La gelidez del recibimiento le desconcierta. La mayoría de los pobladores disfrutaba de aceptable y relativa seguridad y en la corona hallaba cierto amparo ante la agresiva intransigencia de los criollos ricos, siempre más temidos, duros y presuntuosos que el monarca, generalmente comprensivo. Lo que antes ya habíamos dicho. Bueno. En Bolívar, a la vista del poco cariño con que se recibían las propuestas de independencia por el pueblo, decreta la guerra a muerte a los españoles. Y para convencer al remiso pueblo venezolano de la necesidad imperiosa de independizarse, Bolívar se libra, otra vez leo textualmente, Bolívar se libra sobre los españoles de toda la carga negativa, de todos los pecados, de todos los vicios que los criollos llevaban a espaldas ellos mismos a lo largo de los siglos. La verdadera relación colonial que había hecho del europeo español o criollo el amo abusivo del indio o del negro es escamoteada por la nueva imagen que propone Bolívar. El colonizado es el criollo, que puede asumir así todos los argumentos de la leyenda negra y aparecer ante el pueblo como el paladín de la libertad que ha de imponerse por la fuerza si es preciso. Y el mismo Bolívar, en su memoria, una carta de 1812, critica amargamente a la Junta Suprema por fundar su política en los principios de humanidad mal entendida que no autorizan a ningún gobierno para hacer por la fuerza libres a los pueblos estúpidos que desconocen el valor de sus derechos. Pueblos estúpidos, no saben lo bien que viven y quieren, pues, ahora sí. Estos pueblos estúpidos quizá preveían la hecatombe sangrienta que les caería encima con la independencia, que duraría muchísimos años y que ya empezaban a sufrir, según nos cuenta el historiador ecuatoriano Manuel J. Calle en su libro Leyendas del tiempo heroico. El apuro en que los patriotas se veían para sostener la campaña les aconsejaban medidas violentas de exacciones y destrucción de propiedades. La tea del incendio se paseaba por poblaciones indefensas y los asesinatos estaban a la orden del día. Lo que ha de decir al cronista de la expedición del general Miranda. Yo creo que allá en la América del Sur no se interesan por la emancipación. Indudablemente en medio de sus males gozan de prosperidad y riqueza y por pesados que sean los hierros que soportan, les falta la conciencia de la opresión. No saben que están oprimidos. Lo que ha de pensar que se trataba, como decía Bolívar, de pueblos realmente estúpidos, eso lo digo yo, que preferían la prosperidad y riqueza bajo el suave mandato del rey de España que las poblaciones incendiadas, los campos incultos, cadáveres por doquiera, bajo el mando de los generales criollos republicanos. Pueblos estúpidos, hay que ver. El historiador venezolano Salcedo Bastardo dice: por mucho tiempo se ha considerado vergonzoso admitir que la independencia fue una guerra civil, nombre que se dio a las tristes y deplorables luchas fratricidas que posteriormente y con espantosa repetición asolaron a Venezuela y a toda Hispanoamérica.
y quizá por lo cual se juzgó impropia, por deprimente y despectiva, esta calificación. En estas frases se resume toda la tesis de este capítulo. Podrá considerarse poco patriótico y todo lo vergonzoso que se quiera, pero es indiscutible que todas las guerras de independencia en Hispanoamérica fueran guerras civiles, promovidas por la oligarquía criolla con la oposición de las clases bajas criollas y de los indios. Eso tampoco lo dice nadie. Las guerras civiles son siempre especialmente terribles y sus efectos en independencia de Hispanoamérica y luego durante muchos años en sus respectivas repúblicas también lo fueron. Domingo Faustino Sarmiento, testigo presencial de los hechos en su vida, Juan Facundo Quiroga, dice, esto es un poquito fuerte, aquí los hechos hablan con todas, un testigo presencial, aquí los hechos hablan con toda su triste y espantosa severidad. Solo la historia de las conquistas de los maometanos sobre Grecia presenta ejemplos de una barbarización, de una destrucción tan rápida. Y esto sucede en América en el siglo XIX. Es obra de solo 20 años. Ya estoy acabando. Esta América podrida hasta los huesos, la dignidad de la conciencia humana tan envilecida y disociada por los poderes mismos destinados a representarla. Pero no debe ser la guerra civil, la guerra de la independencia de Hispanoamérica, algo que separe a los actuales pueblos hispanos de uno y otro lado del Atlántico, pues si la herida ha sido ya restañada por el tiempo entre las poblaciones que la sufrieron, entre Colombia y Perú, entre Ecuador y Chile, con mayor razón debe estarlo entre los españoles y los hispanoamericanos de hoy, pues fueron básicamente los antepasados de los segundos los que lucharon entre sí en aquellas contiendas fratricidas. Y no me he equivocado, lo que es entre Colombia y Italia, quiero decir entre las clases en Perú, entre unas clases del Perú y otras clases del Perú. No se puede expresar esto de una manera tan bonita y entrañable como lo hace el venezolano Eduardo Blanco. Y es la despedida. Una misma religión, idénticas costumbres, igual carácter noble y generoso en los arranques de genial expansión, a la vez que terrible en las apasionadas manifestaciones de cólera y venganza. Una madre común, los mismos vicios y las mismas virtudes, la misma hermosa lengua para jurar y bendecir y una misma sangre ardiente e impetuosa circulando en las venas y manchando las manos de tan ensañados paladines, hacen de aquella lucha una contienda de familia terrible y desastrosa, como acontece en las guerras fratricidas. Nada sufrió el orgullo de la raza con el triunfo de los americanos en la independencia de las colonias españolas. En aquella contienda, lo nuevo triunfó sobre lo viejo. La monarquía inclinó la cabeza y sirvió a la república. La victoria, en síntesis, corresponde a la idea. Después de 3 siglos de dominio absoluto sobre la vasta región del Nuevo Mundo, España no fue vencida sino por España. Las glorias castellanas no fueron empañadas. Con la espada del Cid triunfó Bolívar. La histórica tizona blandiola un descendiente del héroe de Vivar. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Estamos casi al límite del tiempo que solemos adjudicar a estas jornadas, pero de todos modos, si alguno quiere hacer alguna pregunta, tenemos 5 minutos para ello. Manuel Fernández. Primero, se te ha olvidado confirmar varias cosas. Por ejemplo, a la Malinche, cuando decías que las Indias servían para los españoles... No le oigo. La Malinche, cuando se fue con Hernán Cortés. No le oigo. La Malinche. Pregunta por la Malinche. Ah, la Malinche, sí. Bueno, es un ejemplo típico de mujer conquistada, pero no con las armas, digamos. Que para muchos hispanoamericanos es una traidora, la Malinche. Claro. Las leyes de Indias, Isabel la Católica. Las leyes de Indias e Isabel la Católica. Los misioneros españoles que fueron a defenderles a todos. Bueno, he comentado al principio que las leyes de Indias fueron de las primeras que ha habido en la historia de la humanidad para proteger poblaciones indígenas, lo he dicho al principio. Cuando los españoles trajimos muchos frutos como la patata, nos trajeron aquí a Europa, a toda Europa, para cultivarla.
Yo no le oigo, lo siento, pero no le oigo. Se está recalcando el tema del cultivo de la patata. Ah, ya, bueno. Mire, si tuviera tiempo nos podríamos estar aquí toda la noche. Está claro, pero he tenido que resumir, claro. Yo te he olvidado decir una cosa, que a tus antepasados, a Fernández de Córdoba, le traicionó su rey, después de que le dio un reino como... Fernando el Católico se portó como un cerdo, como un ilustre antepasado. Ahora que no me oye, vamos a poner las cosas en su sitio. Sí, sí, absolutamente, eso lo digo. Muchas gracias, Manolo. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no, cerramos ya el acto. Aquí ven una serie de libros, que los que hemos podido traer. Yo les rogaría a los asociados que no los recojan aquí y que pasen por la asociación, por Carrera de San Jerónimo 5, a recogerlos, y que los que no son asociados, que los puedan coger aquí hasta donde lleguen. Muchísimas gracias por su presencia y enhorabuena, Enrique. No hay nada porque no toco. No, eso no es comprar, es coger. Voy a saludar a Luis. Soy fan. Veo. Ya. Es un tema que me llama. Venga.